Buenas tardes, apreciados hermanos. Vamos a compartir un tiempo de la palabra del Señor. Es un mensaje corto, es un mensaje actual, es un mensaje pertinente para lo que estamos viviendo acá en Costa Rica como nación, en el cual para nadie es un secreto que vivimos tiempos difíciles, hay tiempos de crisis. Nuestra nación está pasando un tiempo de receso en cuanto a la economía. Hay problemas críticos en diferentes partes del Estado, donde el déficit fiscal ha estado golpeando mucho a nuestra nación. Así que yo les traigo un mensaje de esperanza para aquellos que se sienten desanimados, para aquellos que se sienten donde la economía no alcanza, quizá problemas económicos y aunado también a eso, a problemas de enfermedad, problemas de salud. Y hay un mensaje en la palabra del Señor a través del profeta Jeremías, donde dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y entonces dice, ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración, y yo los oiré. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Esa palabra que el profeta Jeremías dio más o menos en el 585 a.C., es una palabra pertinente para nuestro tiempo también, en el sentido de que también había crisis económica en el pueblo de Israel en aquel momento. Los poderes manifestados en aquel momento era sobre todo el poder babilónico, un poder que tenía su juzgado, tenía muchos vasallos bajo su dominio, y la nación de Israel era uno de ellos. La nación de Israel estaba sujeta a pagar impuestos a este imperio, a este gobierno. Pero llegó un momento en que los reyes de Judá y los reyes de Israel se negaron a seguir pagando los impuestos. Nosotros estamos viviendo algo semejante. Hay un fortalecimiento de las finanzas a través de la ley que el gobierno ha estado implementando y que son leyes que se consideran que van a sacar a esta nación de nuestro país. Y por el momento están funcionando, pero hay una inseguridad, hay un clima de descontento en algunos sectores. Y mucha gente no quiere invertir, mucha gente no quiere hacer ningún plan de trabajo porque hay una expectativa para ver qué es lo que va a suceder. Eso mismo estaba sufriendo también el pueblo de Israel. Había entonces una desesperanza en el sentido de que la economía también de ellos estaba siendo gravada y no querían seguir siendo vasallos de una nación, de un imperio como era el babilónico. Pero surge un profeta de Dios llamado Jeremías, y trae esta palabra de esperanza, trae esta palabra de aliento, trae esta palabra de ánimo para una nación que estaba en el caos. Pero ese caos había sido provocado por una historia de pecado. La historia de pecado es que había un círculo vicioso en esta nación de Israel. Constantemente esta nación estaba haciendo lo malo delante de Dios. Entonces Dios se avalía de sus enemigos para tener en ellos un proceso de formación. Se avalía de aquellos enemigos para meterlos en un proceso en el cual ellos pudieran aprender que solamente había un Dios único y un Dios verdadero. A través de los enemigos que eran sus maestros en este proceso, llegaron entonces a arrepentirse de aquello y comenzaron a clamar a Dios, y Dios siempre en su justicia, siempre Él escucha el clamor de su pueblo, el clamor de sus hijos. Él nunca desatiende a aquellos que claman hacia Él. Dios siempre entonces trae un plan perfecto de esperanza para aquellos que se arrepienten y lo buscan y lo encuentran. Así que esta nación de Israel había pasado por ese proceso de pecado, ese proceso de historia de pecado. Y Dios entonces permite que los babilonios lleguen a esta nación de Judá y los puedan llevar al exilio por 70 años. El ciclo de pecado se estaba repitiendo en esta nación de Israel. Pecado, clamor, arrepentimiento, perdón, pero olvido. Es el ciclo en el cual también la conducta del ser humano repite lo que esta nación de Israel hizo. Ese ciclo de pecado, ese ciclo en el cual
está inmerso la humanidad, es lo que nosotros tenemos que romper y empezar de nuevo en una vida íntegra, en una vida santa, en una vida transparente delante de Dios. La nación de Israel estuvo 70 años en el exilio. Allí sus opresores le decían, cántanos, sean felices delante de nosotros. Y ellos decían, pero ¿cómo vamos a ser nosotros felices? Estando en una tierra extraña, en una tierra en la cual nuestros enemigos son aquellos que nos tienen sujuzgados. ¿Cómo vamos a cantar? Nuestras arpas están ahí entre los sauces. Nuestras arpas están ahí, no queremos cantar en una nación que para nosotros es extraña. Pero ellos aprendieron en el exilio lo que era el saber, el valor de un pueblo como ellos tenían y que no lo habían apreciado. Pudieron valorar entonces a aquel Dios único, existente para ellos, pero que le habían dado la espalda y se habían ido tras otros dioses. Habían comprendido los principios fundamentales de la Torá, de poder enseñarles a las nuevas generaciones, aquellos principios que habían aprendido pero que los habían olvidado. Allí en el exilio comenzaron entonces a originarse las sinagogas. En el exilio entendieron quién era el verdadero Dios. Que eso no nos vaya a suceder a nosotros, que a través de un proceso duro, que nuestros enemigos sean aquellos verdaderos maestros para transformarnos y para nosotros creer que hay un Dios verdadero que puede sacarnos de esos enemigos, que siempre el Señor no solamente los usa como instrumentos para meternos en ese proceso, sino que también ellos van a ser castigados. La justicia solamente le pertenece al Señor, la justicia solamente le pertenece a Dios. Y aquellos enemigos nuestros, aquellos enemigos del pueblo de Israel, fueron entonces también castigados por una nación que se estaba levantando como era el imperio persa, una nación que con aquel hombre llamado Ciro completó la libertad de aquel pueblo que estaba sometido durante 70 años a una esclavitud, a una opresión. Hermanos, yo los invito para que en todo proceso del ser humano en el cual estamos nosotros inmersos, porque cada uno de ustedes está viviendo un proceso difícil, yo lo entiendo, yo sé. Estamos como familia nosotros pasando también un tiempo, también un proceso difícil. Pero en ese proceso el Señor nos lleva a más, nos lleva a niveles de un comienzo de vida superior. Si tú estás pasando por alguna enfermedad, si estás pasando por situaciones críticas en cuanto a tu economía, la palabra de Jeremías viene a darte un aliento de esperanza y decirte, yo sé los planes que tengo para ustedes. Mis planes son perfectos. Mis planes son para que tú recibas el bien que yo tengo para ti. Las promesas mías se van a cumplir. Cuando el proceso tuyo se haya cumplido, veremos entonces que es el tiempo de tu libertad, es el tiempo de tu restauración. No creas que todo va a ser tinieblas y oscuridad. La luz de Cristo va a resplandecer sobre tu vida y también sobre tu familia también. Miremos entonces cómo esta nación de Israel es sometida a un vasallismo, pero esta nación de Israel también tiene la promesa de que van a ser libres. No son ninguna escoria, no son ninguna basura. Dios no los va a desechar. Así como Dios le dice al profeta Jeremías, ve al taller del alfarero y aprende lo que vas a ver de ahí. Ahí vio un alfarero que tenía una masa de barro, estaba haciendo la vasija, estaba haciendo su obra, estaba haciendo aquella obra preciosa, pero vio que no le estaba gustando lo que estaba haciendo. Pero no la desechó, no la tiró a la basura, sino que cogió aquella masa, aquel barro, y comenzó de nuevo a darle esa forma para que fuera entonces la obra que él quería que fuera. Ese es Dios con nosotros, siempre nos da una segunda oportunidad para que empecemos de nuevo, para que veamos entonces que siempre hay una oportunidad en nuestras vidas. No importa en la condición que te encuentres, no importa si estás en una situación crítica, si estás en una condición de pecado, el Señor te da una oportunidad porque Él no te desecha. Dios es el mayor inversionista que tenemos. Tú puedes hacer una inversión en un negocio, comprar una propiedad o meterte en una empresa o cualquier tipo de negocios
y podrías fallar o podrías tener éxito, pero Dios va a la segura. Dios nunca va a fallar. Él es el mejor inversionista y si está invirtiendo en ti, si estás viendo este programa, es porque el Señor está invirtiendo en ti y Él no invierte en fracasos. Él no invierte en fracasos. Él va a lo seguro contigo. Así que mi hermano, siempre hay una segunda oportunidad. No creas que eres un desecho de la sociedad, no creas que eres un desecho de aquellos que te han vuelto la espalda, porque Dios nunca te va a dar la espalda. Él siempre dice, si tú me buscas me encontrarás, si tú clamas a mí, verás el consejo oportuno para tu vida, verás la restauración que viene de parte del Señor. Mi hermano, Dios es un Dios de oportunidades. Noé y su familia, que eran 8, Noé su esposa y sus 3 hijos con sus diferentes esposas, ellos fueron los únicos que pudieron sobrevivir y toda aquella humanidad fue exterminada por el pecado que era muy grande, que había llegado hasta lo máximo para el Señor, pero Dios tuvo un remanente y de ese remanente estamos tú y yo en este momento. Un nuevo comienzo, una nueva vida. Como este programa lo manifiesta, edifiquemos primero la familia, edifiquemos donde nosotros estamos viviendo con aquellos que son los más cercanos, para que podamos ser luz y ejemplo para aquellos que no conocen del Señor. Moisés fue otro también, un hombre que Dios le da la oportunidad de salir hacia el desierto, con aquella gran multitud de personas, y le dio la oportunidad de ser un pueblo elegido de parte del Señor y ver la gloria manifiesta a través de este hombre llamado Moisés, un profeta marcado por la mano del Señor. Así que mi hermano, estamos en tiempos, como les dije al inicio, tiempos críticos para nuestra nación. Pero Dios nos da una oportunidad, una segunda oportunidad, para que nosotros podamos ver más allá del horizonte, podamos ver una luz que se manifiesta allá en el fondo del túnel, para que nosotros podamos vivir una vida alegre, bondadosa y perfecta delante del Señor. Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos.